yo quería que él pudiera como desarrollar toda su columna, porque yo ni soy periodista de política, ni de historia, ni de operaciones militares, ni vengo a hacer un repaso de lo que considero de lo que está pasando con respecto a la política, sino que vengo a contar una historia, mi historia, que siento que en este contexto es oportuno compartirla. Y les pido que me tengan paciencia. Olvídate. Porque voy a empezar desde el 2007. Ok. En el 2007 yo tenía 14 años. Y en el 2007 yo le veo por primera vez en mi vida la cara a la vejación de la democracia en mi país. En ese momento se aplica la ley Resorte contra RCTV, uno de los canales más importantes de mi país, por tener una línea política en contra de la del presidente Chávez. Y cierran RCTV. Y vemos el primer golpe a la libertad de expresión en Venezuela. Y otro montón de canales se tiraron para atrás de dejar de hacer desde humor político hasta periodistas que puedan hacer lo que tú haces hoy. Jairo, acá en Urbana Play, dijeron, nos está pasando algo muy extraño. ¿Qué año dijiste? 2007. Y en este momento viene el primer despertar estudiantil. Yo tenía 14 años y estaba en tercer año de bachillerato. Y me escapé del colegio con mis amigos y fuimos a la avenida Perimetral en San Antonio de los Altos, en mi pueblo, porque estábamos envalentonados y porque entendíamos lo que era la democracia, la libertad de expresión, y nos las estaban quitando y sentíamos que éramos todopoderosos y salíamos a la calle. Yo no sabía lo que era una bomba lacrimógena, ni entendía si la bomba lacrimógena te mataba o no te mataba. Cuando me cayó por primera vez en los pies, me empecé a fixar y pensé que me moría. Y no me morí, claramente. Y pensé en ese momento que las bombas lacrimógenas no mataban. Después, más tarde, me enteré de que sí mataban, por cosas que les voy a contar más adelante, ¿no? Ahí, obviamente, con todo lo que pasó y este primer golpe a las protestas, te echas para atrás, te asustas, te recoges. Empezaron a incrementar los problemas en mi país, la escasez, la falta de medicinas, la falta de alimentos, la falta de gasolina. Todo esto empezó como a hacer una crisis muy grande y una ebullición muy grande en el país. En el 2011 teníamos mucha presencia de médicos cubanos en el país. Había muchos centros de salud integral, se llamaban CDIs, que los plantaban en los barrios de menos recursos y traían médicos cubanos a trabajar en nuestro país. Yo estaba haciendo un curso de enfermedad voluntaria en el banco de sangre con mi mamá y me dio una parálisis facial, porque el banco de sangre es muy frío. Y salí, me monté en el auto y me dio un golpe de calor y me dio una parálisis facial. Lo que teníamos cerca era un CDI y mi mamá sale corriendo y me lleva al CDI. Apenas entramos al CDI, con mi cara dándoseme vuelta, le dicen a mi mamá, ¿usted es chavista? Y mi mamá le dice, ¿qué me estás preguntando? Que si usted es chavista, porque si no, no la podemos atender. Ni a usted ni a su hija. Y a mí la cara se me estaba dando vuelta. Y era un médico cubano en mi país diciéndome que no se me podía atender. Vino una enfermera, también cubana, vio lo que estaba pasando, me agarró por el brazo, me metió y me atendieron y pudieron revertir la parálisis facial que yo estaba atravesando. En ese momento fue como, ¿qué es esto? ¿Cómo es que depende de si yo apoyo al gobierno o no que se me atienda en un centro de salud integral, además atendido por gente que no es venezolana? Estaba estudiando para ser enfermera voluntaria en el hospital de niños durante un año. Al año me fui porque no espiritualmente no aguanté más lo que yo vi en el hospital de niños de Caracas. Estaba en la unidad de quemados y vi cómo una niña se le infectó una herida por la cantidad de polvo que tenía el hospital porque se estaba cayendo. Esa niña falleció y yo no aguanté más y dejé de ser enfermera voluntaria. Esto fue en el año 2011. Llegó el 2014. En el 2014 ya yo estaba en la universidad. Chávez murió en 2013, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Sí. Okay. Perdón, es para citar la línea de tiempo. Claro. Y llega el 2014. En el 2014, después de la muerte de Chávez, después de que llega Maduro al poder, empiezan las protestas más heavies en Venezuela y llega el primer éxodo masivo. ¿Por qué? Porque matan una cantidad de estudiantes tremenda. En ese momento me volví a envalentonar, estoy en la universidad, yo tengo que pelear por mis derechos, si nuestros padres no pelean, peleamos nosotros, los viejos que se queden en casa. Salimos. Yo estudiaba en la Universidad de Bellas Artes, en la Alejandro de Humboldt. Estaba a 5 cuadras escondidas con mis amigos cuando recibimos la noticia de que mataron a Basilda Costa. Basilda Costa estudiaba en la misma universidad que yo. Y en ese mismo momento se llevaron a 2 de mis compañeros de clase. Los torturaron durante 2 semanas. Cuando volvieron de ser torturados, a uno lo mandaron a Portugal y al otro lo mandaron a Australia. Lo más lejos que podían mandarlo sus padres para tratar de limpiarles un poco el espíritu del nivel de trauma y de desgracia que vivieron 2 de mis compañeros de clase durante las torturas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Me volví a asustar, claramente, y me volví a guardar. Después de esto, llega 2016 y 2017. La masacre más grande de estudiantes que vivimos hasta ahora en esa época. Volvimos a salir los estudiantes. Salíamos con nuestros hermanos, con nuestros tíos. Ellos empezaron a salir y se empezaron a parar en la avenida de adelante. Los empezaron a matar, nos empezamos a asustar. Y a las mujeres de nuestro país nos daba mucho dolor sentir que eran solo los hombres los que estaban al frente. Pero yo tenía mucho pánico. Una de mis amigas de la infancia estudiaba ingeniería en la Universidad Simón Bolívar. Una de mis amigas de primaria. Y ella dijo, ¿por qué no nos organizamos para ayudarlos de alguna manera? Y empezamos a armar bombas Molotov.
que ellos no tienen armas y está viniendo la guardia con armas y se necesitan defender de alguna manera. Y yo me sentí cual heroína absoluta y fui al Texas City, que era un restaurante que quedaba en la avenida perimetral de mi pueblo, y me junté con todas las mujeres ahí a armar bombas molotov y me sentí poderosa armando mi primera bomba molotov y pasándola y armando las canastas para dárselas a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros papás. Más o menos 30 horas me duró la sensación de heroísmo, porque apagó a mi amiga, no se la llevaron, pero al día siguiente había un camión de la Guardia Nacional esperando en la puerta de su casa y se llevaron a su mamá. 5 hombres. La torturaron, la golpearon en el camión y cuando ella se arrodilló a pedir perdón y a pedir que la soltaran, la orinaron entre los 5 para que su hija dejara de incentivar a otras estudiantes de hacer lo que estábamos haciendo. Mi amiga se fue a España. Nunca más volvió, claramente. En ese momento yo seguía en el país y mi hermano seguía queriendo ir a las marchas y él quería ir. Él estaba harto de la delincuencia, harto de no poder trabajar. Mi hermano es abogado, harto de ver cómo se pasaba nuestra constitución por los peores lugares del cuerpo de absolutamente todas las fuerzas del país. Entonces yo sabía que si la única oportunidad que yo tenía para que mi hermano dejara de estar en peligro era que yo saliera con él. Porque si yo no salía con mi hermano iba a estar al frente de las protestas en mi país. Y a mi hermano lo podían matar. Entonces yo salía con pánico con mi hermano a las calles de Caracas, porque ya después de San Antonio nos fuimos a Caracas, para garantizar, ya yo no estaba peleando por nada, yo me quería ir, yo tenía miedo, yo quería que no mataran a mi hermano. Ese año mataron a Niomar Lander, una de las insignias más grandes de las muertes de los estudiantes, tenía 17 años y se iba a ir del país. Y hay un video muy icónico de él diciendo, yo me voy a ir porque acá no tengo futuro, pero la verdad es que yo no me quiero ir, y si me matan no me dejen morir. ¿Qué significa eso? No me dejen ahí tirado. Si me matan, agárrenme y llévenme. Neomar se murió. Ese año nos fuimos del país. Y ese mismo año decidimos convencer, al final de ese año decidimos convencer a mi familia de que tenían que empezar a irse también. Porque para nosotros era muy duro irnos del país y olvidarnos de nuestra familia. Cosa que tuvo que hacer mucha gente. No olvidarse, pero vivir separados. Nosotros estábamos haciendo una fuerza terrible como familia para que no nos pasara. Convenció a mi mamá de que se tenía que venir. Y voy a Venezuela a ayudarla a organizar la venta de las cosas de la casa, a llevarle medicinas a mi madrina. Mi madrina tiene lupus eritematoso. Si no toma cloroquina se muere. Y yo viajo a Venezuela con 5 cajas de cloroquina en la maleta y 2 kilos de harina pan, que era lo que me alcanzaba en ese momento. Y en el aeropuerto de Maiquetía me para la Guardia Nacional y me meten en una oficina 2x2 y me empieza a desnudar parte por parte. Me mandan a quitarme los zapatos, me mandan a quitarme los pantalones, me mandan a quitarme la chaqueta, me mandan a quitarme la camisa. Me abren la maleta, me ven las medicinas y me dicen, ¿cuánto tienes? Yo como, ¿cuánto tengo? Sí, ¿cuánta plata tienes? Y yo le digo, yo no tengo plata y tenía 6.000 pesos argentinos en efectivo en la cartera. Y él me dice, agarra este teléfono y llama a alguien, porque hay alguien que tiene plata. Y tus medicinas las necesitas. Y no nos olvidemos que en esta negociación yo estaba desnuda, con 2 hombres armados y uniformados, con el uniforme con el que juraron proteger al pueblo venezolano, frente a mi bandera y frente a Chávez en un inicio y después Nicolás Maduro. Desnuda frente a la Guardia Nacional, secuestrada en el aeropuerto de mi propio país. Decidieron dejar entrar a mi mamá. Cosa rarísima en un aeropuerto, que ella no tenga boleto, que no tenga el pasaporte, la dejan entrar para el aeropuerto, para que pase a la oficina y con una tarjeta de débito le pagué la plata al tipo para que me liberen. En débito se lo cobraron. Me voy a mi casa, llorando, en pánico, con mi mamá. No me hicieron nada. Se quedaron con los 2 kilos de harina pan. Llegamos a la casa, organizamos todo, organizamos una venta de garaje. Mi mamá ya tenía boleto. El boleto de mi mamá salía el día después que el mío. Y yo cuando me iba tenía miedo, y tenía miedo, y tenía miedo. Sentía rara. Me monto en el avión, vuelo 9 horas para Argentina. Aterrizo y me encuentro con Rubencho, mi padrastro, que es como mi papá, sentado en el Habana de Seiza, que conocemos todos, con la computadora abierta, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndome, necesito que transfieras todos tus ahorros porque secuestraron a tu mamá, porque una vecina era novia de un guardia nacional, y el patio de mi casa daba a la casa de ella, y le dijo al novio que mi mamá estaba vendiendo todo porque se iba del país. Y llegó la Guardia Nacional y secuestró a mi mamá con mi ahijada de 2 años, y la metieron en una celda y le dijeron, usted tiene dólares porque usted se va del país, denos los dólares y nosotros la soltamos. La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Y yo transferí todos mis ahorros para que liberaran a mi mamá. Después de eso, convencí a mi abuela. Y mi abuela me dijo, la única manera de que yo me vaya del país es que tú me vengas a buscar. Porque yo le tengo miedo a los aviones. Ahorré toda mi plata. Trabajé en un comercial de Space, donde fui la tiburona de Space. Me pusieron una cabeza mecánica y con esa cabeza mecánica me pagaron 70.000 pesos. Y esos 70.000 pesos los usé para comprar el boleto de mi abuela. Y me fui para Venezuela. En ese momento se me vencía el pasaporte. Y con lo que me quedaba de la platica, me fui para el Saime. Y en uno de los baños de ese lugar, le tuve que dar $1.000 por debajo de la puerta a un funcionario para que me dieran mi pasaporte. Y yo me sentía una traficante de droga, una criminal que estaba pagando por debajo de la puerta por su identidad. Y salí de ahí
Y había miles de venezolanos en la puerta mirándome como una criminal y gritándome que yo era una hija de puta. Porque yo sí les podía pagar y sí podía tener mi pasaporte y ellos no. Y yo me llevé a mi abuela ese día de mi país sintiéndome una criminal, sintiéndome una traidora, sintiendo que me aprovechaba de la gente. Y yo nunca más volví después de ese momento. Yo cuento esto y yo cuando lo estoy contando tengo miedo a que nunca más me renueven mi pasaporte, porque lo estoy contando. Después en el 2019, porque pareciera que en ese momento ya me traje a mi abuela y se me acabó. No. En el 2019 yo tenía tiempo trabajando en medios de comunicación. Y a un tío en Venezuela, que en paz descanse, le dio un infarto a las 4 de la mañana. Y me llamaron de Venezuela para pedirme, ayúdanos con algo. Llama a alguien, porque no nos están aceptando en ningún hospital. Y yo estuve desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde llamando a todas las personas que yo conocía. Como que yo te empecé a llamar a ti, empecé a llamar a Zucca, empecé a llamar a Pandiel, empecé a llamarlos a todos. A ver si a Jairo, si diera un periodista en Venezuela que conozca a alguien del gobierno, alguien que me dé algo. Y a las 3 de la tarde yo conseguí el contacto. Y me dieron apertura en el hospital militar de Caracas para que lo ingresaran. Lo ingresaron y cuando lo bajaron de la ambulancia, mi tío se murió. Fue de casi 12 horas con un infarto. Mi tío se murió. Y yo lo vi por TV. A nosotros nos pasaron tantas cosas. Yo estoy lejos de ser la venezolana más desdichada del país. Pero lejos, ¿eh? Yo no soy ni la hermana de Basil Acosta, ni la prima de Neomar Lander, ni ninguna de esos. Más allá de la muerte de mi tío, a mí no me mataron a nadie en la calle. Entonces, si después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos el cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez, tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme, porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón. Y si yo siento una justicia amarga, porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo lleven de mi país, permítanme celebrar. Permítame ser feliz, que a nosotros nos han quitado demasiado. Hasta eso nos van a decir que no podemos hacer. Nos van a seguir mandando a la calle, al venezolano, a que lo sigan matando. Nosotros ya salimos a la calle en el 2014 cuando ni siquiera lo podían ver por televisión porque estábamos censurados. Porque la censura mediática era tan brutal y tan bestial que ni siquiera lo podían, ni siquiera te puedo decir, lo veías por TV, no lo podías ver por TV. Porque estábamos encerrados. Porque el año pasado fuimos a elecciones y tuvimos la prueba más grande de que el pueblo venezolano está harto de esto. Y nos lo robaron y llamamos a la OEA. Y pedimos que se revisaran uno por uno los votos de Maduro. 16 países se abstuvieron en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Se abstuvieron. Y gracias a eso nosotros perdimos la última vía legal y democrática para salir de este gobierno. Entonces perdónenme si por un segundo me alegro y no pienso en la soberanía de la región. Perdónenme si la región en ese momento tampoco pensó en la soberanía de mi país. Y no pensó en la señora. Ayer yo estaba en la sala de la casa de mis mejores amigos. Y a mi mejor amigo se le murió su primo el 30 de diciembre. Y hace 2 años se le murió su papá. Y él estaba llorando el día antes de su cumpleaños, que es hoy. Porque él no puede acompañar a su mamá, que está en Venezuela, para enterrar a su primo y para enterrar a su papá. Pues no puede, porque no tiene la manera de hacerlo. Rubencho, mi padrastro, está en Caracas en este momento. Un tipo con el rigor periodístico más grande que conozco. El tipo no puede publicar una historia porque tiene miedo de que se lo lleven. El venezolano hoy está en silencio dentro de Venezuela. En silencio, asustado, comprando comida, pidiéndole a todas las personas que salen de la casa que eliminen los contenidos que tienen en sus teléfonos, que eliminen los mensajes que le mandan sus familiares que están afuera. Porque si te quitan el teléfono y ven que tú estás celebrando la caída de un dictador, te van a llevar preso y te van a torturar. Cuando me preguntan si no me duelen las 40 muertes por el bombardeo de este fin de semana, claro que me duelen tanto como los más de 400 muertos estudiantiles por las marchas y a las manos del gobierno, porque me duelen los más de 36.000 torturados y más de 18.000 presos políticos. Que todo eso me duele. Nosotros no sabemos cuál es nuestro futuro y nos encantaría que fuese con Urrutia montada ahí en la Carlota, rodeado de guacamayas, llamando a elecciones para que gane María Corina. Me encantaría. Pero Venezuela es un país que está absolutamente tomado por la desgracia y por la violencia. Yo no sé cuál es nuestro futuro, pero conozco muy bien nuestro pasado. Así que la próxima vez que te vayas a sentar en tu sofá y le vayas a mandar un mensaje a un venezolano diciéndole cipayo, vende patria, vuélvete a tu país, piénsalo 2 veces, piénsalo 2 veces. No porque yo quiera que pienses diferente, porque no lo necesitamos, porque Venezuela ni es Afganistán, ni es Panamá, no es ninguno. Venezuela es Venezuela. Y no te pido que lo entiendas, te pido que nos respetes y que nos regalen 3 días, pana, para que el venezolano pueda ir para el obelisco y bailar y festejar. Porque no fuimos todos los que fuimos, porque hay unos que estamos angustiados, porque sabemos que Delcy Rodríguez está ahí todavía, y porque estos desgraciados siguen en el poder todavía. Pero esta gente que tiene 10 años sin ver a su mamá, que vaya y baile tambor, que vaya y sienta justicia un ratico por todo lo que le robaron. No nos quiten también eso, no nos contaminen la alegría de sentir que se hace un poquito de justicia. No nos la quiten. ¿Por qué razón permites que te traten así?
Solo déjame salir y los haré pagar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Siempre deseándoles lo mejor. Y particularmente en este fin de semana que pues ya se nos acercó el segundo fin de semana de este año, yéndosenos muy rápidamente el año, pero pues con un cierto ánimo, con un cierto gusto, podría yo atreverme a decir, de mucha gente que pues no nos queda de otra sino seguir adelante, ¿no? Este video que les presento en el intro, un poco largo sin duda, 14 minutos, 14 y fracción, casi 15. Pero muy importante porque hace unos días, un par de días, ayer que no pude hacer video, porque estuve muy ocupado con mi trabajo, encontré en X y en otros espacios, YouTube también, comentarios definitivamente muy estúpidos, ¿no? De que si Maduro tenía derecho, que Estados Unidos no tenía derecho a actuar como actuó, que celebran la detención de una persona, para mí un criminal como lo es Maduro, y etcétera, ¿no? Muchas manifestaciones, prácticamente todas ellas a favor de Maduro, ¿no? Que porque se metían, que porque esto, que porque lo otro, que si la gente, que si no la gente. Y a mí me molesta mucho esto, por eso yo no me meto generalmente, y ustedes lo saben, ustedes están conscientes de ello. Yo por eso no gusto, más allá de comentar pues lo que yo creo que todos vemos, no profundizo en problemas internacionales o extranjeros, porque desconozco realmente la problemática, ¿no? Yo me ponía a pensar a todos estos imbéciles, de verdad retrasados mentales, que les da por defender a esta dictadura y a este dictador, como se ha venido haciendo muchos mexicanos, ¿no? Bola de gente estúpida, idiota, de verdad, a mí me molesta mucho, es que a mí me molesta mucho la estupidez humana en general, ¿no? No lo tolero. Que sucedan cosas, sucedan acciones, sucedan pérdidas por estupidez. No entiendo por qué el ser humano a veces tiene que ser tan estúpido, ¿no? Y en este caso, muchos de los comentarios en Facebook inclusive venían precisamente de manos o de palabras o de frases hechas por mexicanos, ¿no? Compartir este material que puede parecer, insisto, un poco largo, me gustó porque yo creo que es una forma muy fácil en 15 minutos de entender el por qué la gente celebra, festeja, y como dicen ellos, y no nos lo puede quitar nadie. Un imbécil también por ahí en mexicano, insisto, tristemente, decía, bueno, pues entonces, si esto se permitió con Estados Unidos, pues también permitamos que Putin haga lo que está haciendo en Ucrania, ¿no? ¿Qué manera más idiota de hacer comparaciones, ¿no? No sé qué tiene que ver
una cosa con la otra, ¿no? Pero así de enfermos, así de desgraciados inclusive son algunas personas hoy día en México, ¿no? Pero como yo lo decía, si tenemos mexicanos peleando y defendiendo al fascismo, sí, al fascismo. Esto me lo encontré y lo compartí con ustedes en su momento, este canal. Bueno, no particularmente, mi canal oficial tenía ya 7 años, ¿no? O sea, hacemos este trabajo de comunicación desde hace ya 8 años. Y por ahí en su momento compartí la información, compartí las imágenes, compartí todo lo que sucedía al respecto, porque resultó que había un mexicano fascista, ¿no? Nazista propiamente, que según él estaba de acuerdo en el fascismo, ¿no? Yo sí, nada más falta que te sientas un skinhead, maldito prieto imbécil, ¿no? Y eso no tiene que ver con ninguna cuestión de odio, de raza, no, era contra ese personaje en particular, nada más. Eso de prieto imbécil y demás, es que es impresionante, era ante él exclusivamente. Que en aquel momento dimos su nombre y todo, ¿no? Porque dices tú, ¿cómo se nota que desde el principio no entiendes ni siquiera el fascismo, ¿no? Te sientes un skinhead, y un skinhead para empezar tendrías que ser ario, raza blanca, ¿no? Para poder argumentar cualquier estupidez que quisieras hacer, pero no, eres más prieto eres más color, como dicen por ahí, insisto, sin ser despreciativo ni mucho menos, más color carbón que nada, ¿no? Y te sientes fascista. Por eso yo soy muy claro, por ejemplo, cuando se los digo, cuando yo ofendo cuando pongo motes y demás, es muy específico. La lagartija zombie, ¿no? No es contra las mujeres. Yo no les estoy diciendo lagartijas zombies a las mujeres. Se lo estoy diciendo a una persona en particular, ¿no? Porque eso es una idiota pseudocientífica que de científica no tiene absolutamente nada, ¿no? Y ahora le da por minimizar todo. No, que no va a pasar esto, que Trump no nos va a invadir, digo, si Trump nos va a invadir o no, es algo que solamente Trump puede decir, ¿no? Él es el único que puede establecer si sí va a suceder o no va a suceder. Digan lo que digan, caramba, ya lo vimos en Venezuela. Pero lo absurdo es esto, ¿no? Como a gente le da por hablar de cosas que ni siquiera entiende. Y compartir este análisis que nos hace esta mujer venezolana nos hace entender muchísimas cosas. Ustedes, como ella lo dice, ustedes siquiera han estado cerca de que los desnuden como mujeres, las violenten, las agredan y luego las extorsionan. Porque si es así, pues puedo entender entonces que ustedes, mujeres, que les haya pasado eso en México, puedan hablar de un tema, ¿no? Pero si, como dice esta dama también, empieza desde la escuela, ver morir a un tío porque no lo atendieron y estar tratando de sobrevivir después de no sé cuántas horas con un conato de infarto y que nadie lo atendió, que ante una atención médica esté condicionada. Imagínense ustedes, como lo dice ella, ¿no? Cuando ella se puso mal y que su mamá la llevó al doctor, ¿no? ¿Eres chavista? Porque si no eres chavista no te vamos a atender. Imagínense ustedes en México que al ir a una atención médica de urgencia o como sea, imagínense en la Cruz Roja, no sé, me imagino cualquier institución médica, ¿no? Que lo primero que suceda al llegar a esa institución, imaginemos el Seguro Social. ¿Votaste por Morena? ¿Estás afiliado a Morena? No estoy afiliado. Entonces no te podemos atender, ¿no?
Oiga, no, pues ¿qué tengo que hacer? Ah, pues afiliarte a Morena. Aquí ahorita te traemos un papel, afíliate a Morena y ahorita te damos la atención, ¿no? Nada más imagínense a qué grado de basura humana política tendríamos que llegar si viéramos una cosa de esas en México. Pero no estamos tan lejos, ¿eh? El sistema de salud hoy día está completamente colapsado, privatizándose sin duda lo que decía el anciano maldito que no iba a suceder, ¿no? Pues es lo que está haciendo, privatizándolo. Porque hoy día ya la gente que atiende al seguro o se atiende en el seguro es cada vez menos. ¿Por qué sucede esto? Porque lo que pasa con el gobierno es que quiere ahorrarse todos estos miles de millones de pesos en la atención gratuita del Seguro Social. Pero no es gratuita porque nosotros como ciudadanos empleados ya lo pagamos o lo estamos pagando. Ah, no, pero ellos no quieren que ese dinero se utilice para ello. Hoy día hemos visto cómo farmacias con atención médica como son similares, farmacias del ahorro y otras, han crecido tremendamente en la atención médica de consulta privada, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha asistido a una consulta en una farmacia de similares, ¿no? Que por 50, 60, 100 pesos ustedes pueden tener una consulta médica no especializada, pero bueno, dicen por ahí, a veces decimos que peor sería nada, ¿no? Pero decía mi buen amigo Miguel Quintana, el troll, en su canal de RTV, algo muy cierto. Démonos cuenta también cómo se entregan miles de millones de pesos a la milicia, que no sirve para un carajo. Porque como bien lo dice Trump, el gobierno está completa y totalmente tomado por el crimen organizado, ¿no? No todos los días, pero sí, al menos 1 o 2 veces a la semana nos enteramos de algo que pasa con algún político, ¿no? Esta señora que detuvieron, que dimos cuenta aquí hace un par de días, que la detuvieron con 800,000 pesos en efectivo tratando de cruzar Estados Unidos, ¿no? Morenista. Que los tribagos, que los agarran en no sé dónde, morenistas. El Mugroña viajando en primera clase, por ahí que salió una foto, ¿no? Gastando cantidades de dinero de verdad impresionantes, ¿no? Morenista. Y es que exactamente, si no nos pasa a todos, yo creo que no necesitaría ser, pero bueno, parece ser que esa es la condición de muchos, ¿no? Si no nos pasa lo que esta ciudadana venezolana nos narra de una forma tal cual como ella lo vivió. O sea, aquí no estamos hablando de una historia, estamos hablando de lo que vivió ella en carne propia, por lo que tuvo que pasar, por lo que tuvo que padecer, y no fue poco, para que ahora alguien le diga que no puede celebrar, que no puede festejar, que hayan detenido al dictador, ¿no? No, a una mujer como esta no le puedes decir eso, ¿no? Cuando un estúpido, imbécil, retrasado mental mexicano defiende a este maldito dictador sin entender siquiera mínimamente por lo que la gente en Venezuela ha pasado, es de verdad una estupidez soberbia, ¿no? Magnánima, enorme. Porque exactamente nunca le ha pasado eso. Puede ser una persona que no ha tenido que comer, ¿no? Y habría que preguntarse también el por qué. Hay mucha gente de esta que defiende a las narcosecta de Morena. Y aquí es donde uno entiende tremendamente las cosas, ¿no?
esta gente alguna vez las han entrevistado, es gente que no quiere trabajar, es gente que dice que no tiene un trabajo, pero tampoco tienen el ánimo de buscarlo, ¿no? Es gente que se queja de todo, pero no hace nada por salir de su condición. Y yo no digo que todos, pero hay muchísima gente así. Yo los he escuchado. ¿Para qué trabajas? Mete tu solicitud para el apoyo de tal programa o de tal o del otro o de aquel o del de más allá, ahora con tantos programas. ¿Y para qué trabajas? Vi el caso de criminales, asaltantes, que resulta que reciben un apoyo. No me pregunten cómo, yo no entiendo cómo demonios funciona eso de los programas, porque no lo entiendo, ¿no? No tengo ni la menor idea de cómo los hacen funcionar y en base a qué, ¿no? Si no tienen muchas veces los mismos jóvenes, ¿no? Hay niños que tienen becas y van con un promedio de 6, ¿no? ¿Cómo puede ser que te ofrezcan una beca y vas con promedio de 6? Ese niño seguramente va a desertar de la escuela en algún momento, en algún punto, seguro. El argumento es que tenemos que ayudarlos para que no se vuelvan criminales. Se están volviendo. Hay un número creciente y cada vez más de jóvenes involucrados con el crimen organizado, ¿no? Y dicen que están atacando las causas. ¿Quién las está atacando? ¿Y cómo las estás atacando? Porque resulta que no tienes un control del dinero que estás repartiendo. El dinero que estás repartiendo entre adultos mayores está logrando ¿qué? ¿Nada? No hay ningún beneficio para el país. Y entonces, ¿por qué el país está otorgando becas y beneficios a alguien que no está haciendo un beneficio para el país? Yo por eso soy tan negativo, si ustedes lo quieren ver, con programas sociales, ¿no? Porque en Estados Unidos las becas verdaderamente tienen un seguimiento. Y tienen un seguimiento muy cercano para ver que quien está ofreciendo ese dinero de una beca vea que ese dinero verdaderamente está logrando algo, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería el sentido? Comparaban a Donald Trump, insisto, con Putin. Sí, este idiota. El problema originalmente con Trump y esto de las drogas tiene que ver con ellos. Los que volvieron drogadictos, y esto no es ningún secreto para nadie, pero hay que leer, hay que investigar, hay que ver programas, hay que tener un seguimiento, sin duda, que esto lleva tiempo, esfuerzo y demás. Para entender el fenómeno de drogas en Estados Unidos, esto tiene que ver con propio Estados Unidos y el gobierno, más o menos por ahí de la época de los 60s. En donde por medio de drogas quisieron controlar la forma de pensar, de ser y de actuar y de su propia ciudadanía. ¿Quién echó esto a andar? El propio gobierno. Esto no lo hizo México, esto no lo hizo Rusia, esto no lo hizo Tumbuctú, esto no lo hizo la India, esto no lo hizo China. El hecho de que Estados Unidos sea el país más consumidor de drogas tiene que ver con su propio gobierno. Ellos lo hicieron. Ellos lo echaron a andar. Ellos en sus experimentos que hacen, no nada más en Estados Unidos, en el mundo. Pero increíble, porque mucho podía haber pensado de que, bueno, pues a lo mejor los norteamericanos en aquel tiempo hubieran experimentado, no sé, con los africanos, ¿no? Que muchas veces se hizo esto, ¿no? El ébola se habla que es un experimento norteamericano, precisamente con un arma biológica, ¿no? Que se salió de control. El SIDA se habla que es lo mismo, ¿no? Un experimento de Estados Unidos que salió mal y se complicó con una enfermedad característica de los monos, muy común en los monos, pero que ningún mono hoy día muere de SIDA, ¿no? Y esto, insisto, no hay que ser ningún sabio ni mucho menos para entenderlo cuando lees
cuando ves, cuando checas, cuando revisas, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo esto tiene un problema interno, pero es obvio, como dicen también, dice un dicho y dice bien, todos son culpables menos yo. Pero ¿qué sucede si alguien más dice esa frase? Pues entonces yo soy culpable, ¿no? Cuando yo digo la frase, todos son culpables excepto yo, o sea, yo quiero salir como que bien librado, ¿no? Ok, en si lo dice otra persona a un lado mío, pues yo soy culpable, él no. Y así nos la pasamos, ¿no? En este punto es encontrar culpables en donde sea. Es una cuestión de drogas y que esto es lo que está moviendo a este idiota anaranjado. Es querer lavar culpas de lo que ellos no han sido capaces de hacer. Porque si la frontera, porque si la gente, si la policía, si todo funcionara adecuadamente, acabamos de ver cómo se asesina, y todos lo vimos, porque está el video, cómo se asesina a una mujer por oponerse, ni siquiera fuertemente, a esta cuestión de las detenciones de los inmigrantes, ¿no? Esto puede terminar en una guerra casi civil, ¿no? O por lo menos una guerra contra el ICE. Es cosa de que un loco, o tal vez un cuerdo, ¿no?, salga con un arma y empiece a matar agentes del ICE para que esto se vuelva un problema, ¿no? Y en Estados Unidos, si algo tiene, son locos, ¿no? Matan a una mujer simplemente por quererse ir. Y resulta que ahora nos dicen en las noticias que no, este tipo que mató a esta dama es casi un héroe, ¿no? Y que no se le va a tocar ni con el pétalo de una rosa porque él hizo su trabajo, porque lo quería atropellar. Pues lo que yo vi en el video, y cualquiera de ustedes puede ver, definitivamente no fue eso. La señora simplemente buscó irse, ¿no? Era cosa de que este oficial se hiciera a un lado y se acabó, ¿no? El problema no era ni siquiera con ella. Porque además una mujer norteamericana, una familia enlutada, unos hijos tal vez que fueron dejados, abandonados, ¿verdad? Porque asesinó el gobierno a su mamá. Pero esto a Estados Unidos, ¿ustedes creen que les importa? Aquí es encontrar culpables. Dice Donald Trump, ya voy a entrar vía terrestre a México para controlar. Y decía otra vez mi buen amigo Miguel Quintana, ¿y ustedes creen que eso va a funcionar? Yo sé que muchos de nosotros lo celebraríamos, y eso no nos hace no ser nacionalistas. El nacionalismo hay que entenderlo también, hay que estudiarlo para poder entenderlo claramente. Y permitir que en este caso una fuerza militar de otro país entre a México particularmente y acabe con grupos de crimen organizado, no es falta de nacionalismo, todo lo contrario. Es tener la tranquilidad y la seguridad de que las cosas pueden cambiar, que van a dejar de suceder cosas. ¿Ustedes creen que toda la gente que es extorsionada no va a celebrar que Estados Unidos tuviera estas acciones? Pero por supuesto que sí. Toda la gente que ha sido asesinada y sus familiares, ¿ustedes creen que no celebrarían, dado que el gobierno no está haciendo absolutamente nada? O al menos eso parece. Pero como insisto, decía mi buen amigo Miguel, pero ¿qué tal los miles de millones a la milicia? Cuando estos son los que nos criminalizan, los que nos están levantando, los que nos están asesinando, los que están protegiendo a grupos de crimen organizado. Entonces, ¿qué hacemos? A veces decimos, estamos en medio de dos fuegos, ¿no? Uno interno con un gobierno que no hace nada, como es el actual mexicano, que dice que hace, pero que la verdad la percepción ha subido tremendamente. La percepción de inseguridad subió de un 75% a prácticamente un 85%. ¿Cómo están las cosas que la percepción de la idiota lagartija zombie
pasa de 80 más o menos que tenía ya a 65, ¿no? Y va a la baja. ¿Por qué? Porque la gente no está percibiendo ese supuesto bienestar que ya mucha gente se le sacó de la clase pobre. Mentira. Antier, con un video, se los expresaba yo de un joven youtuber, influencer, de cómo eso es mentira, ¿no? Cómo decir que si ganas 17, casi $18 el día de salario, ya estás en clase media. No es cierto. Eso es falso, de toda falsedad, ¿no? Pero eso es lo que el gobierno te quiere vender. Te dicen que bajó el 41% los crímenes. No es cierto. Porque llevamos prácticamente un año esperando el dato de los desaparecidos, y de los desaparecidos no hablas. ¿Y por qué no hablas? Porque ahí es donde estás escondiendo todas tus cifras, ¿no? Eso de que está bajando el crimen, pues no es cierto. Lo estás mandando a otros rubros. Pero cambiarle el nombre a una situación es como ahora dicen mucha gente, ¿no? No se dicen homicidios. No se dice matar gente. No, se dice desvivirlos. Es que desvivieron a un X número de personas. ¿Y qué payasada es esa? No, pues lo único que quiere decir es que mataron a alguien, pero no lo dices. Es como lo dichoso del tren, ¿no? No se descarriló. Tuvo un movimiento lateral fuera de las vías. Es increíble, de verdad, cómo pretende jugar este gobierno maldito, de verdad, que mala hora. X número, no, ya poco importa cuánto, ¿no? Mala hora en la que ciertos millones de mexicanos votaron por esta maldita secta, ¿no? Pero exactamente como nos dice esta dama venezolana al principio. Si ustedes no viven lo que ella vivió, ¿están defendiendo qué? Quimeras. Porque salir a defender a Maduro sin conocer, sin siquiera haber puesto un pie o saber cómo se vive en Venezuela, es la mayor estupidez. Y mucha gente dice, pero yo no necesito vivir en Venezuela para darme cuenta de lo que está pasando. Sí, si sigues noticias, si sigues espacios, si sigues pláticas, si sigues cuestiones que tienen que ver con la gente allá, ¿no? Pero toda esta bola de hipócritas, malnacidos, malparidos, de verdad a mí cómo me molesta, que les da por defender todo esto sin conocer. De verdad que no tienen madre, ¿eh? Porque solamente así, escuchando relatos como estos, es que podemos tener una claridad tremenda de qué es lo que realmente está sucediendo en un lugar. ¿Estados Unidos es un paraíso con lo de las drogas? No, qué bruto. Hay lugares que solamente los podría, particularmente por ejemplo en el área de Michigan, de Illinois también. Ay, ya me congelaron otra vez por aquí. Déjenme ver. Ahí estamos. Es increíble porque de verdad solamente en películas tipo Zombieland y cosas de estas, ¿no? Películas un tanto fantasiosas o irreales, inexistentes, ¿no? De lugares donde la gente son zombies, ¿no? Muertos vivientes. Pues bueno, lugares así en California y otros más, es impresionante ver cómo, pues no, ya no es una película, ¿no? Cómo ya es más una realidad que una ficción. Pero esto no lo provocó México. Porque da la casualidad que quien distribuye, quien cuida, que protege, quien suministra estas drogas en Estados Unidos, a veces son policías norteamericanos. No son pocas las historias que tenemos también de cómo el propio gobierno, igual que en México, trafica con drogas, ¿no?
gobiernos y milicia que traen drogas de Medio Oriente y de otros lugares donde tuvieron incursiones. Fue muy común hace algunos años, por ejemplo, el tráfico de amapola, drogas que tienen que ver con la amapola de Medio Oriente, por medio de militares norteamericanos y contratistas norteamericanos. Podrá parecer historia, no, real. Como hoy día todavía Estados Unidos trafica con drogas desde lugares como Medio Oriente, ¿no? Y otros. Lo mismo que pasa en México. ¿Quién era y quién es? Sigue siendo todavía el distribuidor número 1, por ejemplo, de marihuana, ¿no? La milicia. ¿Cómo militares como los navales detienen un barco con más de 20 millones de litros de combustible y resulta que desaparecieron la mitad, ¿no? Que hoy día reportan que solamente hay 10, ¿no? Pero ¿cómo 10? Pues si ese barco traía, es más, y hay quien dice que traía más de 30. Porque ese barco no venía a la mitad. No, ese barco llegó con más de 30 millones. Hay quien, alguna vez en un comentario de un periodista, decían que vieron con el reporte original de ese barco que está detenido en México. Y de hecho traía 60 millones de litros de combustibles. Pero no saben en el camino si tocó algún otro punto fuera de México en el que hubiese descargado parte de ese combustible. Pero dicen de entrada que a México llegó con un poco más de 20 millones. Ah, bueno, pues ese barco ahora tiene 10 solamente. ¿Y qué fue de los otros 10? Como dice muy bien Chumel Torres, ya está en tu coche. Ya ni lo busques porque ya está en los coches de cualquiera de nosotros, ¿no? Y no lo van a encontrar. ¿Y quién está a cargo y quién está supervisando y quién está permitiendo que esto suceda? Militares, navales, Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Ahí está el video que les compartí también hace 2 días, ¿no? Un camionero balaceado porque no se quiso detener. Llegaron los compañeros, lo auxiliaron y la policía, como dicen en el video, hay un retén 5 kilómetros atrás de la Guardia Nacional. ¿Cuánto les pudo haber tardado en llegar en una autopista y recorrer esos 5 kilómetros? Pues no más de 5 o 10 minutos, ¿no? No, dice, llevamos 1 hora aquí y la Guardia Nacional, la policía o quien fuese, nunca llegó. ¿Por qué? Porque son parte de... Porque estos guardias nacionales están en contubernio con estos criminales. Yo te doy tanto, hazte de ojo de hormiga y nosotros vamos a asaltar y secuestrar camiones aquí y tú no digas nada ni te presentes, ¿no? Porque no es nada que no sepamos. Por eso cuando dice Trump voy a entrar a México ya, pues mucha gente estamos aplaudiendo. Vas, adelante. Entra, acaba con quien tenga. Pero, decía Miguel Quintana, el troll, algo muy, muy cierto. Si no agarras a algunos narcopolíticos, no va a pasar nada. Vas a matar a 50, 100, 1000, 5000 criminales. Sí, nada más que en México se habla de que, nos acaba de decir esta escuincla tarada también, morenista de comunicación, ¿no? Que hay un promedio de 180,000 personas en el crimen organizado. Entonces, Estados Unidos va a entrar y ¿a cuántos va a matar? ¿A 5,000? Ah, bueno, te quedan 180,000, ¿no? Todavía. Por eso decía mi amigo Miguel Quintana, y a bien, ¿eh?
Si tú no empiezas a agarrar más bien a los generadores de este problema, que son narcopolíticos, tenemos una en Palacio Nacional, ¿no? Tuvimos al más narcopolítico, más grande, más corrupto y más tranza en el sexenio pasado, ¿sí? El anciano maldito. El que nos vendió, el que nos entregó, el que nos dejó a merced del crimen organizado, junto con Patán Augusto, junto con Mario Delgado, junto con el gobernador actual de Sinaloa y con gobernadores de muchos estados hoy día, ¿no? Y exactamente como dice mi amigo Miguel, si no vas por ellos también, esto no va a cambiar. Insisto, puedes matar a 2, 3 mil, 5 mil, sí, pero si nos están hablando que hay 180,000, pues ¿qué vas a lograr? ¿Infundir un poquito de miedo? Decían también, es que ¿dónde creen que se ubican? ¿Dónde agarraron, por ejemplo, al Chapo? ¿Qué? Mazatlán, zona turística. ¿Dónde han agarrado a otros criminales? Pues a la gran mayoría no los han agarrado allá en la sierra, escondidos en una cueva, ¿no? No. En las ciudades, ¿no? El grupo este criminal, la Choquiza, el grupo también este de ¿cómo? Tepito Unión. No, pues da la casualidad que prácticamente en la Ciudad de México no hay cerros, ¿no? Ni hay zonas alejadas y perdidas de la civilización, ¿no? Son ciudades. Uno de los grupos delincuenciales y criminales de crimen organizado más importante, el de la Unión Tepito, pero enraizado en las ciudades, ¿no? De la Choquiza, que también actúa en la zona de Catepec y todo eso, plena ciudad, plenas áreas conurbadas, urbanizadas y demás, ¿no? No necesitan esconderse. La gran mayoría de estos criminales no están en la sierra, en una cueva. Este tipo, ¿cómo le llaman ahora también que veía yo? El Botox, mandándole un mensaje al gobierno, ¿no? De que casi no hagas nada en contra de nosotros, porque quién sabe cómo te va a ir, ¿no? Increíble. Amenazando ya directamente personajes del crimen al gobierno, y que mejor te dediques a hacer otras cosas y demás. Qué triste es ver relatos como este que les presento en un principio, y tener que pensar a veces que si no te pasa eso, no vas a entender el porqué de lo que está pasando, ¿no? Pero no sea el refugio franciscano de los animalitos, que no, que los van a sacar y los van a mandar a otros lugares para que estén mejor. Mentira. De mí se acuerdan. Este terreno yo lo conozco porque yo adopté a mascotas, animalitos de este refugio franciscano, exactamente a un lado de la carretera libre de Toluca, ¿no? Yo lo recomendé a conocidos y yo adopté perritos de aquí, ¿no? De este lugar. Un lugar enorme, sí, rodeado de condominios de lujo, ¿no? No, esto no lo están haciendo por el bien de los animalitos. Esto tiene que ver con este predio y lo que quieren hacer con él. Es un predio de varios metros, ¿no? De cientos, tal vez hectáreas, ¿no? No, aquí va a haber, de mí se acuerda, aquí va a haber una serie de condominios que van a hacer en ese terreno, van a ver. Porque es como ese otro terreno que la milicia entregó hace algunos años en el área de Constituyentes. ¿Qué están construyendo? Lo que decían que no iba a suceder, lo que Mugroña en su momento peleó casi con uñas y dientes, ya está pasando. Este gran extensión de terreno que se entregó al gobierno de parte de la milicia, que porque pues ya en vez de haber hecho un pulmón como muchos se pretendían que fuera, ya están construyendo condominios, ¿no?
de lujo, claro. ¿Construidos por quién? Por militares, por cierto, ¿no? Y en este terreno del refugio franciscano vamos a ver exactamente lo mismo. No se sacó a los animalitos, porque además está en un lugar que tiene al menos tenía, que yo me acuerde, porque yo cuando adopté a uno de mis mascotas que las adopté ahí, de esto debe de tener unos 25 años. Tenía yo un par de mis hijos que iban chiquitos y junto con ellos elegimos a una perrita, ¿no? Entonces, pues no había nada así como que de edificios, de condominios, ¿no? Pero esta zona ya se volvió, en cuanto a esta cosa que le llaman ahora la gentrificación, ¿no? De condominios de lujo. No es por el bien de los animalitos, que por cierto ya llevan como 30 muertos, ¿no? Por ahí decían en las noticias que eran como 10, no, de gente que yo conozco que está metida en este tipo de checar lo que está pasando. Nos habla de que ya van más de 30 animalitos muertos, ¿no? Y así van a terminar muchos, ¿no? Seguro. Porque aquí no hay ningún interés verdaderamente por estos perritos, estos gatitos. No, aquí el interés es hacerse de ese predio y que en pocos años, insisto, de mí se van a acordar, van a ser condominios de lujo en ese terreno, ¿no? Ese es el pleito, dinero. Como decimos siempre muchos de nosotros, el maldito y cochino dinero, ¿no? Ahí vemos también a este tipo, de verdad, yo no lo soporto, Gutiérrez Luna, maldito imbécil, maricón y puñal. Enfrentándose diciéndole unas palabras a Lorenzo Córdoba, ¿no? Pero como le dice Lorenzo muy cortés, bueno, ¿te puedo contestar? No, yo nomás vine a decirte esto. Sí, además de puñal, maricón, lambiscón, lamebotas, lamescrotos y demás. Además gallina, ¿no? No, es que ya la política en México es un asco. Y a mí me sorprende que pareciera que muchos de ustedes no quieren cambiar ello, ¿no? Que no quieren hacer nada, que no tienen ningún interés. Y sí están muy felices por sus 2, 3 mil o 4 mil pesos que les dan, ¿no? ¿A cambio de qué? De una vida hincados, besándole el trasero a políticos corruptos, ladrones y criminales. Qué lástima de ver un pueblo que en su momento peleó, tuvo revoluciones y guerras en la cual le ganamos a Estados Unidos, ¿no? Hoy día haya gente que le guste más, parece ser, estar hincado y aceptando limosnas que peleando por esa libertad y esa grandeza, que siempre se las pongo en el letrerito de devolvámosle la grandeza a México que teníamos, ¿no? Al final, ahorita lo verán, al final siempre que les entrego este intro o final con musiquita y demás, ahí se los pongo. Pero que parece ser que mucha gente no quiera. Y habrá que ver por qué, ¿no? Eso es decisión de cada uno. Pero este video era muy importante el día de hoy presentárselos, que les dejo en el principio, porque solamente cuando alguien ya vivió una situación como esta de Venezuela puede entender que quieran celebrar y festejar, mientras hay una bola de trogloditas idiotas y retrasados mentales buscando defender algo que ni siquiera entienden, desde un país que todavía no se ha visto como Venezuela, pero que si lo seguimos permitiendo y seguimos siendo condescendientes con políticos como los que estamos, no les extrañe que en algunos años más estemos así o tal vez peor. Pero eso será decisión de ustedes, de todos en México
y en llegado el momento tendremos que ver qué es lo que vamos a hacer. Cuídense, bendiciones, pásenla excelentemente bien en este fin de semana, disfrútenlo, mucha vida, mucha salud, lo mejor de lo mejor. Y por aquí nos vemos el lunes si Dios no decide otra cosa. Hasta luego.